Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy vamos a entrevistar a un sembrador de ideas, un hombre muy formado, muy inteligente, que yo valoro especialmente, y que ha hecho grandes aportes a la nacionalpopular.com, que es el portal que yo dirijo desde hace 25 años y que tiene un poco la mirada de los compañeros sobre la realidad en general, la geopolítica, la política nacional, la cultura, la memoria, que mantiene las efemérides patrióticas y que tiene un rol, digamos, en la sociedad. Carlos Andrés hace 3 o 4 años que está allí con nosotros. Es un lujo para la Naki Pop. Y hoy lo hemos invitado para que desde Posadas hable con nosotros y compartamos un poco una serie de datos que nos preocuparon un poco. Así que vamos a invitarlo a estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. No te escucho, a ver. Bueno, voy a compartir algunas cosas que estuvimos mirando hoy, ¿no? La ley de tierras en la Argentina se derogó en Argentina el 21 de diciembre del año 2023. La ley de tierras, es decir, nosotros hemos acompañado a la Fundación del Agua, que ha tenido varias travesías al lago Escondido, que es propiedad de un magnate británico, uno de los más grandes magnates británicos, Joe Lewis, nombre de boxeador. Y ahora ha habido una ley que en ese entonces, perdón por la irregularidad de la explicación, en ese entonces se suponía que en relación a la frontera con otros países, el caso de Chile, los extranjeros no podían tener tierras. Bueno, esta gente hizo un biribirloque y inventó alguna forma de empresa argentina, con un argentino que pusieron al frente, para sortear ese tema, pero, digamos, tienen una mirada propia sobre cuál es el camino a desarrollar con las tierras aún
que pude traspasen la conectar, frontera aleluya. con Chile, ¿no? Ahí estamos viéndote perfecto, Carlos. Una cosa verde. Te estamos viendo perfecto ahora. No se te ve, tendrías que tener, Ahí se... enfocarte vos con lo que tenés en... Bueno, déjalo cortar el audio y poner... Bueno. Perdón, estamos con algunos problemas técnicos con nuestro invitado. Lo que quiero decir es que FIPCA, la fundación que dirige Urien, el dirigente del peronismo que estuvo ligado a los sucesos en el momento en que Perón llegó a la Argentina por primera vez después de muchos años, y él sublevó la Armada, digamos, el centro de la Armada, en prevención de que no le hicieran nada con esa arma a la bajada de Perón. Había amenaza de muerte en ese momento, bueno, antes también, ya lo habían intentado matar varias veces. Y que ha hecho Julio Urien una cruzada en todo el país, llevando a juventudes sindicales, juventudes políticas, juventudes universitarias, simplemente a conocer el país, a conocer las fronteras. Los llevó casi hasta las Malvinas, los llevó hasta Tierra del Fuego, atravesaron la triple frontera en el norte, es decir, para que empezara a haber una mentalidad de preservar el territorio y darle la importancia que tiene al territorio nacional, claro. Bueno, hay como una fantasía o una ilusión o un dibujo que se ha hecho a lo largo de los años de que como la Patagonia está semi abandonada, es decir, semi habitada, semi desarrollada, y es un territorio muy grande que no está ocupado plenamente por los argentinos, habría algún plan de la comunidad de origen israelí de asentarse en la Patagonia. Bueno, es una fantasía, seguramente, producida por el hecho de que está semihabitada la Patagonia. Yo estuve hace unos meses en Esquel, visitando familiares de mi mujer, y los vaqueanos que tenían tropilla y que alquilaban caballos para pasear, me iban diciendo, esta montaña la compró un alemán, esta montaña la compró un inglés, esta montaña la compró una empresa norteamericana. Y se hacía muy evidente que había como una colección de lugares por parte de gente que hacía inversiones importantes, no viviendo aquí. Y entonces recordé otras circunstancias. Por ejemplo, la idea de que hay grandes empresarios que tienen 800, 900 mil hectáreas en la Patagonia y que no piensan venir a vivir ellos aquí, sino como que están comprando y reservando espacios, digamos. Por otro lado, hay experiencias, por ejemplo, hubo ya en su momento el que se definía como rey de la Patagonia, un francés, Antoine de no sé cuánto, que vendía títulos de propiedad del reino de la Patagonia en el mundo. Era famoso. Hasta que Enrique Oliva, un patriota ya fallecido, que narró las circunstancias de la guerra con Inglaterra en Malvinas, decidió
hacer un juicio a este rey de la Patagonia trucho. Le costó un departamento que tenía en Estados Unidos venderlo para pagar el juicio, pero logró ganarlo y todos los títulos que empezaban a convertirse en un peligro porque iban a venir alguna gente diciendo, mire, yo compré este título, así que vengo a reclamar mi tierra, qué sé yo, dejara de ser un peligro sobre las tierras argentinas. Muy bien, ahora hay un hombre que especialmente se ha dedicado en Argentina a incidir sobre el manejo de la propiedad en la Patagonia, que es el empresario Elstein, que tiene estrecha relación con el presidente Milei. Fue quien lo alojó en su hotel, el que era antes Sheraton, sobre la avenida Córdoba, cuando él fue electo presidente de la Nación. Y voy a compartir una cuestión, ya lo tenemos al querido Carlos Andrés Ortiz en pantalla, mi invitado de hoy, así que te doy la bienvenida, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Un gusto poder dialogar con ustedes y por intermedio de ustedes con toda su audiencia. Estaba hablando un poco de los primeros sospechas o sensaciones de interés en la tierra de la Patagonia para asentar algunas colonias o lo que fuere. Lo cierto es que Gabriel Milei se hospedó en el Hotel Libertador desde el 22 de octubre hasta el 9 de diciembre del año 2023. Hasta el 9 de diciembre con su tarjeta de crédito personal. Un hotel que estaba bajo la propiedad de este hombre Elstein, que casualmente pertenece naturalmente a la comunidad israelita internacional, nacional también. Ahora, ese 9 de diciembre, ese 22 de octubre, digamos que Milei ganó las elecciones el 19 de noviembre de 2023, ¿no? Se inició en la presidencia el 21 de diciembre de 2023. No, el 10 de diciembre de 2023. Y el 21 de diciembre, es decir, 10 días después, se derogó la ley de tierras en Argentina. Es decir, asumió el 10 de diciembre y lo primero que hizo fue derogar la ley de tierras, que tenía exigencias como las que se planteó cuando FIPCA hizo las expediciones al Lago Escondido. Pocos días después de asumir la presidencia Milei, y en pleno contacto con este empresario Elstein, que casualmente es especialista en tierras. Un hombre especialista en tierras. Es uno de los empresarios más importantes del país por su, propiedad de tierras. Según The Jerusalem Post, Elstein está al mando del mayor imperio empresarial de Argentina y es líder del país en bienes raíces y agricultura. O sea, es un hombre que entiende de propiedades de tierra, de lugares, digamos. Y por otro lado, lo que estábamos hablando hoy fuera de cámara con Carlos Andrés Ortiz es una
ley que surgió, que fue publicada en el Boletín Oficial, donde se establece desde mayo de 2024, es decir, un año después de la asunción de Milei, en plena crisis económica, digamos, se formalizó un convenio bilateral con Israel que le otorga acceso al sistema previsional argentino a ciudadanos israelíes. ¿No? Una noticia que generó indignación en las redes sociales, particularmente por los problemas que vive la gente aquí, digamos. No es un problema de los ciudadanos israelíes. Como en estos temas donde está ligada la comunidad judía, hay mucha digamos, mucha idea de si hay alguna acción en contra de la comunidad israelita, o qué sé yo. Por supuesto, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Amamos a todas las comunidades, podemos tener posiciones políticas con cualquier comunidad internacional, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo cómo se maneja. Si me preguntan qué pienso del ataque de Netanyahu a Gaza, me parece una barbaridad insostenible. Me parece una cosa horrible, no digna de la comunidad judía. Pero, digamos, después cada uno puede opinar lo que se le dé la gana. Nosotros no tenemos ninguna cuestión de ninguna raza ni de ninguna religión. A mí particularmente, que soy católico y que he sido criado en ese ámbito, mi madre era presidente de la Acción Católica de Santa Elena, y no me hubiera perdonado jamás que yo discriminara a ninguna religión, a ninguna raza, ni nada, porque esa no era su pensamiento ni su sentimiento. Pero bueno, estaba introduciendo, mientras arreglábamos el tema técnico, la primera cuestión, Carlos, sobre esta decisión de Milei respecto de lo previsional de ciudadanos israelíes. Sí, bueno, a todas luces es un despropósito, siendo que está desfinanciando el sistema previsional argentino, que está haciendo pagar miseria a los jubilados argentinos, que está ahogando financieramente a los hospitales, no solo al gran hospital en sector pediátrico, sino es medio general, que paralizó las obras públicas, que nos está llevando a la desindustrialización forzosa, que nos está endeudando camino a otra mega crisis como la del 2001 o la que hubo al final del gobierno de Mauricio Macri. Y en medio de esto, esa generosidad orientada, parcializada, coincido con vos, yo no tengo nada en contra del pueblo hebreo. Lo sé. Para nada. Pero de ahí a dar privilegios, sobre todo en un momento de muy severa crisis, bastante prefabricada, por los mismos que hicieron la crisis del 2001 y la del fin del periodo 2001-2002, y la del fin del periodo de Mauricio Macri, en ese contexto donde se empujó a muchos compatriotas a la pobreza, y a muchos que estaban en la pobreza, a la miseria extrema, incluso a vivir en la calle en deplorables condiciones. En ese contexto no se entiende esa supuesta generosidad para recibir inmigrantes, colonos o como se le quiera llamar. Me parece una aberración total. Y dentro de mis artículos yo estaba pensando empezar uno respecto a las aberraciones geopolíticas del actual gobierno, que se comporta como si
tuviera los poderes de un emperador, porque una serie de acciones como esa o como los acuerdos internacionales para hacer conjuntamente trabajos científicos que no se sabe a título de qué, o cederle alguna participación en el manejo de la estratégica cuenca del Plata, son realmente aberraciones geopolíticas. Como es una brutal aberración geopolítica, meternos de prepo en una guerra en la cual no somos parte en absoluto, no tenemos arte ni parte en la estado de guerra prácticamente permanente que tiene el Estado hebreo con sus vecinos que, digamos, mayoritariamente son de religión musulmana. Yo respeto la religión musulmana, respeto la religión hebrea, yo soy cristiano también, parto de la idea y la necesidad del respeto general, pero de ahí a inmiscuirnos en una guerra en la cual no tenemos nada que ver, es realmente una aberración. Aparte, nos mete en una guerra como subordinados, como también se subordina explícita y vergonzosamente a los dictados de Donald Trump y del poder político, económico de Estados Unidos, y junto con Estados Unidos, el del Reino Unido, haciendo además declaraciones que son contrarias a los intereses nacionales por el sensible tema de las Malvinas. Realmente se está haciendo una antigeopolítica, despreciando totalmente la soberanía argentina. Y bueno, vos que, digamos, tenés la gentileza de ir publicando prácticamente todos mis artículos desde hace varios meses, seguramente no te pasó nada desapercibido que estoy reiterando una preocupación muy seria que tengo respecto a la poca fundamentación, digamos, en temas claves, la muy poca y muy pobre fundamentación que se le da a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, donde las falencias en lo que deberían conocer necesariamente de geopolítica, de historia mundial y argentina, y de economía, los llevan a opinar en una forma realmente que se lo puede calificar como, en su mayoría, hay honrosas excepciones, como simples patrioteros de bandera. Esa definición un poco la creé yo, pero está en paralelo con la definición del doctor Julio Carlos González, quien fuera secretario legal y técnico de Perón y de Isabel, con quien yo tuve el gusto de conversar 3 veces. Él habla de patriotismo cromático y musical. Nosotros, o sea, en la agrupación Oestergel lo declaramos patriota a Julio González. Sí, Justamente mirá por su vos, qué bien. posición. ¿Sí? Qué bien, es interesante, ¿no? Yo le tengo mucho respeto, tuvo la gentileza de recibirme 3 veces. Y bueno, volviendo al tema, porque la mayoría de los uniformados gritan fuerte cuando cantan nuestro himno, besan y hacen gestos de gran Soberanía. amor a nuestra bandera, pero después están fervorosamente apoyando a sectores claramente antinacionales que operan para la disolución nacional, como son los vinculados con todo el neoliberalismo, en particular el sector macrista, y ahora con los libertarios, que es prácticamente un neoliberalismo recargado, que están operando para la destrucción nacional. Yo lo dije varias veces. El gobierno actual está operando, tiene 2 objetivos, no enunciados, pero por las acciones y por los dichos se ve claramente. Milei, en su campaña, entre esa sarta de conceptos vertidos, digamos, sin Al voleo. mayor fundamentación, una de las cosas que dijo que Argentina fue
la primera economía del mundo a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Después cambió diciendo que era una gran economía, no la primera. Y lo real es que esa economía era la de una semicolonia subordinada a los poderes políticos y económicos del Reino Unido. Y esa grandeza que hablan frecuentemente se refiere exclusivamente al altísimo nivel de vida de la oligarquía agrícola-ganadera, la que algunos autores nacionales llamaron los que formaron el gobierno de la bosta, ¿no es cierto? O la oligarquía ganadera. Había una minoría hiper rica que hacía ostentación desde su riqueza en sus frecuentes viajes a las potencias europeas, pero la mayoría del pueblo argentino estaba en una miseria casi total, a niveles, en algunos casos, miseria espantosa, sin derechos, sin atención médica, sin acceso, más que en algunos casos, a la escolaridad primaria, nada más que eso, y totalmente subordinada a la voluntad de los patrones. O sea, prácticamente más que empleados, eran como si fueran los siervos digamos, subordinados a los señores feudales. Un esquema prácticamente feudal. Ese es el objetivo de mínima, pero el de máxima, claramente se advierte que está operando para la disolución nacional. Recordemos que en uno de sus tantos, digamos, ¿cómo se le puede decir? Se le puede decir, no sé, arranques de digamos, opinar con esa enorme fluidez, entre comillas, a una periodista, creo una periodista extranjera, le dijo, cambiando el tono de voz, porque lo hace, yo soy el topo que desde adentro busca destruir al Estado argentino. Eso dijo. Y lamentablemente parece que casi nadie se dio cuenta de un concepto elemental. Inclusive eso lo suelo discutir con varios fervorosos uniformados que en sus carencias de formación ni se dan cuenta y enseguida se enojan, pero no quieren razonar, que es, sin Estado no hay nación, sin nación no hay patria. Y este hombre está destruyendo todos los elementos del Estado. O sea, nos está posicionando en una situación de colonia asumida, que puede ser, como dijo el rabino Bergman, recordemos, el ministro de Ecología o algo así, en el gobierno de Mauricio Macri, Argentina es un país que debe ser partido y repartido. Y nadie le pidió cuentas por esa frase. Nadie. No recuerdo al menos que nadie se haya molestado. Como tampoco nadie se molestó porque el ex gobernador mendocino Cornejo habló de la independencia de Mendoza. Ahora hay algún ignoto supuesto intelectual santafesino que está hablando de la República de Santa Fe, también con aires totalmente separatistas. Milei destruye la industria electrónica en Tierra del Fuego y está condenando a 6 o 7 mil personas o más, porque tienen familia, a tener que emigrar por falta de trabajo, o sea, a despoblar un territorio estratégico como es Tierra del Fuego. Sí, la llegada el vecino de la Antártida. Y de el vecino de la Antártida. Recordemos también que el economista Yach, con Elle, sí. Yach, hijo, en su momento expresó claramente, yo no solo regalaría las Falklands, no dijo Malvinas, las Falklands a Inglaterra, sino también Tierra del Fuego y la Antártida, que solo nos causan erogaciones. O sea, cero criterio de patriotismo. Sí, además tampoco de economía, porque son lugares obviamente estratégicos. No les interesa la grandeza nacional en lo mínimo. Mirá, Mario Toer comentó la otra vez que un material
que han ido a buscar los chinos a la cara oculta de la Luna y que lo han traído a la Tierra, con el cual le dan energía e iluminación a todo el territorio chino, que es enorme. Hay una parte de ese material ya en la Antártida. O sea, con lo que hay en la Antártida le daríamos energía a todo el país sin ningún problema. Digo, para muestra basta un botón, digamos, ¿no? Sí, además hay otra cuestión de la Antártida. Me acuerdo de esto, lo dijo el que fue mi primer maestro en geopolítica, el coronel Jorge Luis Rodríguez Cía, era oriundo de Santa Fe. Y vino a dar una conferencia en Misiones, y en ese momento yo ya estaba estudiando en Resistencia, después estuvo en Resistencia, lo escuché y fui a conversar con él con 2 o 3 compañeros más. Y él dijo, no se toma conciencia que la Antártida puede ser el enorme refrigerador que puede disponer nuestro país para mantener por tiempo casi indefinido las carnes que nosotros producimos para venderlas cuando se obtienen buen precio, con 0 costo de electricidad, digamos así, porque, no necesitas prácticamente casi nada de infraestructura para tener funcionando todo eso como un gigantesco congelador, ¿no? Es una visión interesante también esa, ¿no? Y que es prácticamente sin daño ambiental. Es interesante. Ahora, recordemos que Macri también dijo que a él no le interesan los temas de soberanía, que no entiende de soberanía. Y bueno, lo de Milei es mucho peor porque claramente la desprecia, ¿no? Entonces, hay sectores que están operando a favor de la disolución nacional. Y en medio de todo eso, meternos en un conflicto que es casi ancestral, que no nos incumbe, donde incluso podemos decir en forma muy positiva que dentro de la población argentina existen sectores que son de origen hebreo y de origen de los países musulmanes. Y convivimos en paz. Inclusive hubo, digamos, casos digamos, familias de uno y otro origen que terminaron uniéndose, casándose. Bueno, eso es casi una característica de la Argentina, ¿no? Acá todas las religiones han convivido, todas las razas han convivido siempre. Ha sido siempre un lugar de paz. Pero este hombre nos está convirtiendo, nos está llevando a un potencial infierno. Entonces, realmente es lamentable. Y vuelvo al tema. Como la mayoría de los uniformados no tienen ni idea de lo que es la geopolítica, no entienden de los severos peligros geopolíticos que se están ciñendo sobre nuestro país, ¿no? Que volvamos a decir, nos quieren de mínima convertir en una republiqueta tipo bananera, totalmente subordinada a los poderes económicos y políticos transnacionales. Y de máxima, concretar nuestra balcanización. Recordemos, hay que acordarse bien, que en la crisis del 2001-2002, las 2 rubias platinadas de la televisión portuaria, porque la televisión de Buenos Aires no es nacional, es portuaria, que se ve en todo el país, pero es la televisión portuaria. A través de eso, las 2 rubias platinadas, Mirta y Susana, hablaban en un tono lastimero. No nos queda otra alternativa, tenemos que resignarnos a canjear deuda por territorio, un par de las provincias patagónicas a cambio de la cancelación de nuestra deuda externa. Lo dijeron. Memoria, señores. Y ahora estamos yendo hacia ese mismo destino si no los paramos. No eran personalidades de geopolítica. Bueno, ya nos hemos puesto, a ver, en contra de los militares, de los milicos de mentalidad procesera. Los británicos, los judíos. En este programa ya tenemos un ramillete de personas que nos están tirando dardos. Pero la verdad que lo que estamos es con una actitud muy sana y presente,
viendo los problemas que hay en geopolítica, que son graves y que hay una tendencia a que todos los valores patrióticos que hemos aprendido, lo de nuestras generaciones, sobre la bandera, sobre el territorio, sobre los habitantes de Argentina, con características tan maravillosas, porque los argentinos son personas vistas con aprecio y con incluso admiración en casi todo el mundo. En los lugares donde se manifiesta, en el deporte, no importa solamente el fútbol, cualquier deporte. En la ciencia también. En la ciencia tenemos un gran desarrollo y que es uno de los sectores más atacados por estas políticas, como si nosotros no pudiéramos hacer lo que ya hacemos, que es manejar con prestigio y con capacidad la energía nuclear desde hace años, sin tener ningún accidente de tipo Chernobyl ni nada por el estilo, o todo el desarrollo de cohetería, el desarrollo de satélites, que muy pocos países lo hacen en el mundo, los radares, que tampoco, hay muchos países que lo hacen. Ganamos olimpiadas con los estudiantes en todo el mundo, campeonatos mundiales de tecnología ganamos con los estudiantes, varias veces ya. Todo eso. O sea que es un pueblo culto, un pueblo que además, por la cantidad de razas que le han dado origen y también por la riqueza de las razas que ya habitaban estas tierras, tiene una característica propia en plena paz, en plena armonía, en plena coincidencia de costumbres, de religiones, de características, claro, de de respeto e respeto integración, mutuo, yo diría. que nos enorgullecen además, porque no en todos lados es así, y además respetado siempre en toda Latinoamérica, que es nuestro universo propio, porque nuestro universo propio habla lenguas nativas o del conquistador original en toda Latinoamérica. Y además estamos unidos físicamente, tenemos intereses comunes, tenemos problemas comunes. Las cordilleras nos unen más que lo que nos dividen. Y sin embargo... Cordilleras y los ríos, yo diría. Y los ríos, claro. Exactamente. Permitime que agregue algo para evitar malos entendidos, porque... Sí, yo lo decía en chiste, porque como que nos tiramos contra medio mundo. No, pero es interesante el tema, y en los escritos míos yo diferencio entre los patrioteros de bandera, que son habitualmente muy proclives a tener violencia verbal y posiblemente violencia física y todo eso, y poco razonamiento, pero los diferencio mucho de los señores militares de mentalidad nacional. Y yo fui discípulo de dos de esos grandes señores militares. Uno, el que mencioné recién, el coronel Jorge Luis Rodríguez Cía, y el segundo, con quien pude hablar varias veces, alrededor de una decena de veces por lo menos, y que presioné en su momento, gestioné que venga a dar disertaciones en Posadas, el general Juan Enrique Guglielmelli, un gran patriota, sí. Y posiblemente el mayor entendido argentino en geopolítica, ¿no? Así es. Recordemos que cuando falleció Guglielmelli al final del periodo de los 7 años proceseros, el gran historiador José María Rosa, en su revista, él era director de una revista claramente peronista, Línea. Así es. Digamos, publicó un hermoso artículo con el muy claro cierto título: ha muerto el último general de la patria. Ahora solo quedan generales de empresa. Mirá. Había que ser valiente para en pleno proceso, digamos, decir algo tan claro, ¿no? Bueno, él fue uno de mis maestros, y yo incluso sé en este momento existen algunos que tienen mentalidad nacional, pero como la mayoría son colonizados mentales, les es incluso difícil expresarse con la fuerza y con la debida publicidad que requieren los temas importantes, ¿no? Bueno, es todo un tema ese, ¿no? Sí, bueno, está bien sembrar
al menos dudas de cómo se ven las cosas para que la gente tenga la posibilidad de ver otros puntos de vista. Sin duda. Empezamos esta conversación con la sensación de que había movimientos legales, estratégicos, que se hacían en perfecto silencio, que dejaban huellas que nosotros expusimos, que nos dan a pensar que hay proyectos estratégicos, como suelen hacerlo los enemigos de la patria, que no se dirigen al bienestar del pueblo argentino ni a la potenciación de los recursos de este país, sino a otros intereses que no sabemos cuáles son. Podemos sospecharlo, pero no lo sabemos. Esta tierra siempre ha dado la bienvenida a todas las inmigraciones que se han sucedido. No hemos echado a nadie. Al contrario, las familias se han unido en los barrios, en los pueblos, se han ido consolidando comunidades mezcladas, mixtas, entre distintas procedencias y religiones y etnias, y las nuestras, y las naturales del país, y las de otros inmigrantes, como dijiste al principio de tu charla de hoy. Y hemos vivido bien con ese criterio, además de hablar de política de distribución de la riqueza, de generación de la riqueza, que hoy no tocamos ese tema, que lo podríamos tocar, pero que, digamos, han formado parte de un modelo de desarrollo que no es un invento nuestro, digamos, está también inspirado por otros éxitos que ha habido en el mundo, digamos, de modelos de desarrollo industrial propio, de defensa de la cultura propia, de la generación de la ciencia y la tecnología propia, pero siempre en función del universo, ¿no? Del mundo, de los países, de la humanidad. Con gran gentileza de los argentinos. Sin duda, ¿no? Tenemos muchos elementos positivos. Hemos logrado salir casi milagrosamente de aquella crisis terminal de 2001-2002. Sobrevivimos a los desastres que hizo Mauricio Macri y ahora vienen por todo. Y como este señor se toma atribuciones que no le corresponden porque indudablemente pasa por sobre el poder legislativo, y el poder judicial en muchos sectores parece estar cooptado por elementos afines a Mauricio Macri. Sí, no solo a Mauricio Macri, a los sectores empresarios, a Clarín. A los sectores empresarios, el Círculo Rojo y todo eso. A Macri, a Roca. Pero realmente el pueblo tirado a un costado. Ojalá tuviéramos una burguesía con todos esos empresarios que defendiera el país, pero son sin predadores, ninguna duda, ¿no? Son predadores. Sin ninguna duda. También estoy pensando en escribir en empresarios que operan en contra de los intereses nacionales. La otra vez, hace no mucho, en un canal especializado en el tema automotor, escuché una entrevista a Manuel Antelo, que en su momento se hizo cargo de Renault en Argentina y tuvo otras inversiones, y ahora es importador de 2 o 3 marcas chinas. Debe estar ganando muy buena plata, pero siendo una persona que evidentemente maneja mucha información, me resultó totalmente inadmisible y hasta vergonzoso escuchar que diga que está totalmente conforme con el actual modelo económico, que apuesta a que siga un periodo más y que después venga otro con las mismas ideas. ¿Acaso no es consciente de todas las destrucciones que está perpetrando? ¿Acaso no es consciente que por cada vehículo que él importa se está negando trabajo a los operarios argentinos de las fábricas que están cerrando, fábricas de automotores en nuestro país? Y de todas las otras fábricas que se están cerrando,
de todas las... mira, en una ciudad de frontera como la que vivo yo, Posadas, capital de la provincia de Misiones, la mayoría de los comerciantes están llorando miseria porque todo el mundo va a comprar enfrente a Encarnación. Nosotros estamos unidos por un hermoso puente. Volvemos a las épocas en que había viajes de compra de otras provincias para cruzar. Acá no compra nadie. Acá, digamos, vos te paseas por la zona céntrica, la zona comercial, y realmente muy poca gente, siendo que hace no tantos meses atrás había mucha actividad, incluso durante el albertismo, que a mí no me simpatizó, pero que no fue ni de lejos tan destructivo como esto. Era muy común ver ciudadanos paraguayos comprando acá, incluso en los supermercados. Eso se revirtió totalmente y vamos camino a una hecatombe. Entonces, realmente cuesta entender que un empresario que se nota con cierta cultura general hable con tanta liviandad, porque a él le está yendo bien y a algunos pocos de sus amigos seguramente él integra o quiere integrar el Círculo Rojo, pero evidencia que no le importa en nada el pueblo común y no le importa nada incluso nuestro país al cual lo están destruyendo. Empresarios como eso realmente dan asco en su mediocre concepción político-económica. Bueno, yo creo que hay una movida muy fuerte para desarmar moralmente el país, digamos, para ponerlo en un estado de me chupo un hue, de una anomia total. Como que todo pasa por otro lado y entonces la gente al final se va adaptando a cualquier cosa que le tiren. Si quieren que nos acostumbremos a la miseria y a la exclusión social. Sí, a la anomia, ¿no? Una anomia total, sí señor. A la anomia, a no defender lo nuestro, digamos, y a no valorarlo tampoco. Sí, no, totalmente cierto. Y bueno, y el voto de los jóvenes que han llevado a Milei al gobierno, básicamente, ha sido una apuesta a una etapa nueva, que desgraciadamente para los jóvenes ha sido nueva, pero peor, digamos, lo que había. Los ha marginado. Los ha marginado, le va serruchando el futuro, porque va debilitando las universidades, va debilitando el desarrollo científico, del cual podrían ser líderes, como lo son cada vez que participan en un evento internacional. Los jóvenes en los temas científicos son brillantes. Pero se van destruyendo las fuentes de trabajo que lo condenan a ser desocupados crónicos y no toman conciencia. Sí, a no valorarlos, ¿no? A no darles un mundo posible para ser felices. Ahora, yo creo que hay que hacer un mea culpa de un par de cosas respecto de la batalla cultural que hasta ahora se está perdiendo. Uh-huh. Ese sector de jóvenes que aún hablan de menos de 40 o menos de 30, que realmente no parecen razonar, yo entiendo que en buena medida eso es consecuencia de la muy nefasta reforma educativa que hizo Alfonsín y que profundizó Menem. Recordemos que con esa reforma educativa, que fue similar a la que hizo España, allá no duró más que 1 o 2 años porque vieron el desastre que era y le volvieron atrás. Acá siguió durante varios años. Recién se modificó parcialmente allá por el 2005, 2006, incluso cuando allí volvieron las escuelas técnicas. Esa nefasta reforma educativa quitó las 4 materias esenciales, porque no se daba casi nada de matemáticas, casi nada de lengua. Tenemos gente que no sabe, que no tiene lectocomprensión, además de que escriben horrorosamente. No se dio más historia ni se dio geografía. O sea, vivir en el limbo. Y tenemos las consecuencias de esos jóvenes que no razonan, con los cuales es casi imposible tener un diálogo enriquecedor, puesto que se encierran en prejuicios que son realmente aberrantes y no hay cómo sacarlos de eso. Y la otra cuestión que yo creo que hay que asumirla
y me hago cargo de lo que digo, hubo una muy deficiente y en algunos aspectos pésima comunicación durante el gobierno, el periodo de los Kirchner, que fue enorme en obras públicas, en mejoras sociales, en acciones geopolíticas, tuvo muchos aspectos muy positivos, pero se falló profundamente en transmitir eso en forma clara a la gente. Sí, fue una forma de pudor, digamos, de no No, pero querer eso, hacer eso no, tachín. Error, eso no es pudor, eso es estupidez, es error, oye, sí, un enfoque equivocado. es Y error. yo creo que buena parte de las progresías se iban por temas que incluso enfatizaban temas que a la mayoría cristiana de nuestro país, porque nuestro país tiene cultura cristiana, chocaban, como el tema del aborto y del llamado matrimonio igualitario, habiendo un montón de otros temas positivos para comunicar, pero enfatizaban con eso. E insistían, una pésima forma de comunicación. Yo creo que hay que revertir eso y hay que tomar conciencia que hay que comunicar claro y fuerte, De todas con mucha maneras, precisión. gobernar también significa atender a las mayorías y a las minorías. No, Puede ser que la estoy, comunicación haya podido hacer eje en otras cosas más importantes, pero no para los que lo necesitaban. Yo, en ese sentido, no quiero tomar una posición de viejo respecto de lo nuevo, tampoco de lo nuevo para parecer menos viejo, pero, digamos, es probable que eso sea cierto desde el punto de vista publicitario, pero desde el punto de vista humanístico me parece que está bien que se atienda a las minorías y se les dé el lugar. yo no digo no atender a las minorías, No, está pero bien, entiendo, pero no no me quiero enfatizar el comer mensaje sobre eso. no me quiero No comer el enfatizar. viejazo, digamos, porque con los pibes es difícil después retomar la conversación. Pero bueno, hemos tenido una conversación de lo más desordenada, que por temas técnicos empezaron mal, dejándome a mí solo hablando giladas. Pido Pero disculpas, no soy no, sí, muy ducho en la es un parte tema, electrónica. no es un problema tuyo, sino que se dio así y tomémoslo como es. Esto es streaming, es radio, no tenemos por qué hacer un gran despliegue televisivo todavía. Yo quiero agradecerte que me hayas convocado a poder conversar hoy y quiero agradecer todos los espacios que generosamente das para mis artículos en esa interesante publicación que es Naki Pop. Que quiero eh, agradecer enfáticamente, y ¿no? yo te agradezco Y tus trabajos que son muy valiosos para todos. Eh, yo, si me permitís, si ya es hora de más o menos darle un corte, brevemente quiero invitar a tu audiencia a que entre en mi modesto blog que se llama CAO, mis iniciales, CAO Energía.blog. Ahí pueden encontrar Cao, numerosos artículos de los últimos 11 años, prácticamente uno por semana, y pueden tener acceso a conocer cuáles son mis 22 libros, de los cuales los últimos 11 se pueden bajar gratuitamente, pues están en PDF. Y bueno, agradezco mucho. Yo creo que los que, como en mi caso, yo soy un simple sembrador de ideas, como en forma mayúscula lo fue el gran Arturo Jaureche, el hecho de poder comunicar nos resulta sumamente positivo. Y cuando puedas, envíame copia de esto que lo voy a subir también a mi blog, con por mucho favor. gusto. Bueno, y agradezco a los oyentes de hoy. Hemos tirado muchas cosas. Espero que les hayan sido útiles algunas y otras la puedan tener ahí picando. Hay mucha experiencia sobre estos pensamientos, sobre estas construcciones. Hay mucha gente que ha hecho mucho para defender el país. Yo creo que esa es la primera cosa que tenemos que tener todos: defender la humanidad, defender los derechos de las personas, defender la comunidad, defender nuestro querido país. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Carlos. Así será si Dios quiere. Gracias, le digo a todos ustedes. Carlos Andrés Ortiz, no se olviden de este nombre.
entrañables. Nos vemos el martes. Can't you hear me? I'm calling you. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al